uso de la voz al doctor Amado, quien ya está aquí con nosotros y a quien agradezco la atención de estar participando en estas sesiones que cultivan cada día lo que es la información médica, la academia y la ciencia. Bienvenido, doctor Amado. Estás en tu casa. Gracias por estar presente. Muchas gracias al doctor Miyaki por la introducción, por la invitación y sobre todo a todo el equipo de la Sociedad de Médicos Adscritos. Y pues un placer estar con ustedes para compartir esta plática de un tema que me apasiona. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla para poder comenzar. Entonces vamos a comenzar. Si por algo hay alguna alteración ahí audiovisual, por favor me avisen. Titulé la charla Código Ictus, el tiempo es cerebro, e iremos platicando el por qué. Primero, sabemos que la enfermedad vascular cerebral aguda es una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo y es una patología tiempo dependiente, por eso el tiempo es cerebro. Epidemiológicamente afecta todos los lugares en el mundo de manera desproporcionada, algunos sitios obviamente por recursos, y aquí en México más o menos 50 a 100 por cada 100,000, y es algo que va aumentando progresivamente. De 1990 al 2019 vimos que los casos en países del primer mundo empezaron a bajar. Primero hubo una meseta y después bajaron. Sin embargo, en países en vías de desarrollo han aumentado de manera desproporcionada. Y esto corresponde al 75% de muertes mundiales por infarto cerebral y el 80% de los años generados por discapacidad. Es una enfermedad que genera mucha discapacidad. En América Latina es la segunda causa de mortalidad después del infarto agudo del miocardio, con 6.7% de muertes. En otros sitios, por ejemplo en China, 1 de cada 3 muertes relacionadas con infarto cerebral, y en África aproximadamente 316,000 por cada 100,000 habitantes. Estas son algunas de las estadísticas que recientemente salieron en la AJA, en la Sociedad Americana del Corazón, donde hacen un recuento de 1990 al 2021, cuáles fueron las muertes por enfermedades cardiovasculares. Y vean que eran más de 12 millones en 1990 y ahora son 19 millones. Específicamente de las muertes sobre enfermedad vascular cerebral, vemos que aumentaron en un 44% a nivel global, después de la enfermedad isquémica del corazón. Y en Latinoamérica y el Caribe también vemos que eran 548,000 y ahora son 964,000. Es decir, ha habido un aumento de más del 40% en nuestras regiones de América Latina. Y aquí lo vemos después de enfermedad isquémica del corazón. Este es un artículo que recientemente publicamos en la revista de Neurology. Hicimos un análisis estadístico de un estudio prospectivo de la Universidad de Oxford que hizo en la Ciudad de México y vimos cuál era la mortalidad y las causas específicas de mortalidad en pacientes con enfermedad vascular cerebral en la Ciudad de México. Y quiero que vean aquí las curvas de sobrevida y vean que en todos los grupos etarios, desde los 35 años hasta los 74, el riesgo de muerte es mucho mayor en estos pacientes. Fisiopatológicamente sabemos que es un proceso complejo que involucra trombosis a nivel de vasos cerebrales y esto genera una cascada fisiopatológica de inflamación y esto genera daño endotelial y después daño celular irreversible a través del principal mecanismo que es la hipoxia. Los mecanismos de isquemia son interesantes porque pueden provenir de diferentes sitios. Entonces, siempre que tenemos un paciente con enfermedad vascular cerebral, tenemos que estudiarlo desde la parte cardíaca hasta los vasos supraórticos, las carótidas, las arterias vertebrales y las arterias intracraneales. Entonces, todo esto forma un continuum de la enfermedad vascular cerebral. Los mecanismos de infarto los podemos dividir con la clasificación etiológica de Toast,
que esta es una clasificación bastante vieja. Vean, aquí se publicó en la revista Stroke en 1993, y lo divide en 5 grandes grupos, que son la aterosclerosis de grandes arterias, por ejemplo, los pacientes que tienen una estenosis carotidia; el cardioembolismo, que es el segundo grupo, en donde los pacientes pueden tener una fibrilación auricular, ya sea valvular o no valvular, o un trombo intracavitario; la oclusión del pequeño vaso, que es la enfermedad lacunar, que los principales factores de riesgo son la diabetes y la hipertensión, en lo cual en México tenemos mucho; de otra etiología determinada, por ejemplo, en casos más raros asociados a VIH, a sífilis, a algunas enfermedades infecciosas, como la neurocisticercosis, etc. Y por último, tenemos de etiología indeterminada. Y esto es cuando tenemos 2 etiologías potenciales en un mismo paciente, por ejemplo, un paciente que tiene una estenosis carotidia, pero también tiene una fibrilación auricular. Y dentro de estos grupos también tenemos la evaluación completa negativa y una evaluación incompleta. Esto es interesante porque en México la causa más común de un infarto cerebral es el grupo 5 y lamentablemente es una evaluación incompleta. Es decir, en la mayoría de los centros en el país no terminamos de estudiar al paciente, y en base a la etiología es la prevención secundaria. Entonces, estos pacientes a lo mejor no están saliendo con una adecuada prevención secundaria. En sitios que son de tercer nivel, por ejemplo, aquí en Guadalajara, Centro Médico, aquí con nosotros en el Hospital Civil de Guadalajara, seguramente estaremos mucho mejor, pero no refleja la realidad de muchos centros hospitalarios en el país. En Estados Unidos, la causa más común es fibrilación auricular, que es el grupo 2, y en sitios como en Asia, es la oclusión del pequeño vaso, la enfermedad lacunar. Para hablar sobre la enfermedad vascular cerebral es importante tocar brevemente esta cuestión de la anatomía vascular cerebral. Es un repaso anatómico muy breve, una pincelada, pero recordar que tenemos 2 circulaciones. Una circulación anterior, que toma el 80% de la circulación cerebral, que es el sistema carotidio, mientras que el 20% es la circulación posterior, que toma el sistema vertebrovascular. Y aquí es un mapa que muestra cómo están vamos a poner acá el láser, cómo están los territorios afectados. Entonces, es importante conocerlos porque son diferentes los signos y síntomas que podemos esperar dependiendo de la arteria que esté afectada. Este es un mapa radiológico que siempre me ha parecido muy interesante. Es un neuroradiólogo que está en la ciudad de Stanford, en los hospitales universitarios, y básicamente es el polígono de Willis, y hace un mapa con diferentes secuencias de resonancia magnética. En este caso todas son de difusión, que es una secuencia que nos permite ver isquemia hiperaguda y aguda, y podemos ver aquí anatómicamente dónde está el infarto y qué arteria es la que está afectada. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente con un infarto de la arteria cerebral media en su rama superior, en la M2, acá está la inferior, acá está en M1, una arteria de Percherón, que es una variante anatómica, una arteria cerebrosa posterior inferior, una arteria cerebral posterior, la arteria recurrente de Hübner, etc. Entonces, nos gusta este mapa para poder identificar cuál es el vaso que está ocluido. El tiempo y cerebro enfatiza la urgencia en tratamiento de las enfermedades vasculares cerebrales. Es un término que lo tomamos de los cardiólogos, que ellos nos llevan pues, unos 30, 40, 50 años de adelanto en esta parte, hablando sobre infarto agudo del miocardio y sobre el tiempo es miocardio. Y sabemos que las terapias de revascularización restauran el flujo sanguíneo al cerebro, pero la efectividad de estas terapias aumentan cuanto más rápido se administra. Por lo tanto, la rapidez en la intervención es crucial para poder mejorar los resultados clínicos. ¿Qué es lo que queremos evitar? Este es un paciente mío de la residencia, yo era R1, R2 cuando lo vi, de neurología, un hombre de 54 años con historia de fibrilación auricular sin anticoagulación, encontrado inconsciente en casa. Y lo que vemos dentro del estudio, esta es una angioresonancia, en donde vemos que hay una oclusión aguda de la carótida. Fíjense que de este lado no hay circulación, aquí a nivel del bulbo, mientras que de este lado sí se alcanza a ver la circulación normal.
Entonces, el paciente tiene una oclusión aguda carotidia, eso nos habla de una lesión proximal que va a causar un infarto bastante extenso, seguramente de características malignas, y después se le da seguimiento radiológico, y vean aquí en la segunda, en la B, hay un gran infarto con esta forma de cuña, con transformación hemorrágica. Vean que hay dos tipos de densidades. La isquemia se traduce como una hipodensidad, que es la parte gris, y la hemorragia se traduce como una hiperdensidad, que es la parte blanca. Y fíjense aquí que ya entró el paciente a hemicraniectomía, al ser un paciente joven que no tiene tanta atrofia, entonces hay un síndrome de herniación, entonces el paciente se le hace una hemicraniectomía preventiva, en donde se puede quitar ese aumento de la presión a través de la ventana ósea. Y finalmente se le hace una resonancia magnética un par de semanas después de cómo queda ese paciente. Y vean que es un infarto extenso de arteria cerebral media. Aquí podemos ver cómo respeta la cerebral anterior, respeta la cerebral posterior, pero es un infarto muy extenso, con una zona de gliosis, de encefalomalacia muy extensa y con transformación hemorrágica. Entonces, queremos evitar que los pacientes lleguen a este punto, ¿no? Sabemos que los infartos cardioembólicos por fibrilación auricular son comunes, son extensos, muchos de ellos tienen transformación hemorrágica, discapacidad, generan mucha discapacidad más que otros infartos y son altamente mortales y recurrentes. Entonces, esto es lo que queremos evitar, que los pacientes lleguen a este punto. ¿Cómo podemos mejorar estos desenlaces? Una de las propuestas es la formación de un código cerebro. Esto lo hacemos por chat aquí en el Hospital Civil, a través de un WhatsApp, en donde se presentan los pacientes que llegan a urgencias y entre todos vemos las imágenes, vemos la parte clínica y tomamos una decisión si el paciente es candidato o no para reperfusión con trombolíticos y o para trombectomía mecánica y o para hemicraniectomía. Es decir, es un manejo multidisciplinario donde se involucran todos los servicios: urgencias, medicina interna, geriatría, terapia intensiva, neurología, neurología vascular, neurocirugía vascular, neurocirugía endovascular, etc. Y no es una enfermedad de un solo servicio, sino que la enfermedad vascular cerebral y el infarto cerebral es de todos. Una de las propuestas es la prenotificación hospitalaria. Esto ha sido difícil porque es acercarse a los servicios estatales, municipales y nacionales de ambulancias, sobre todo públicos, para que se pueda ver una prenotificación y yo saber que va a llegar un paciente con tal características que se sospecha que pueda tener un infarto o una hemorragia cerebral. El uso del laboratorio en el centro, siempre les digo a los residentes y al resto de estudiantes que para realizar una trombolisis en alguien con un infarto cerebral, solo necesitamos una glicemia capilar y una tomografía. No requerimos estudios de sangre en la mayoría de los casos. Si el paciente sospechamos que pueda tener alteraciones en los tiempos de coagulación, por ejemplo, una hepatopatía crónica o que tiene algún tipo de enfermedad hematológica, en esos casos sí tendríamos que esperar una VH, los tiempos, etc. Pero, repito, en la mayoría de los casos, solamente una tomografía y una glicemia capilar. Hay que darle una prioridad en la tomografía. Sabemos que nuestros hospitales públicos están sobresaturados y siempre hay pacientes esperando estudios radiológicos. Entonces es importante dar prioridad para estos pacientes y esto lo hacemos también involucrando mucho al servicio de radiología, que nos ayuda de manera muy importante para eficientizar esos procesos. Y una vez que llega el paciente, pues entonces se evalúa, entre todos decidimos si se le debe administrar el trombolítico o debe de pasar a trombectomía mecánica. Esto, ojo, es de acuerdo a los recursos de cada centro: IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, SEDENA, si estamos en servicios públicos o privados. Cada centro tendrá que adecuar el código cerebro a su propio lugar. Me gustaría compartirles este video, que es la estrategia Camaleón. Lo que aquí no me deja escuchar, pero bueno, básicamente es una manera fácil de aprendernos qué es lo que tenemos que identificar clínicamente y lo decirle a nuestros familiares, amigos, colegas, público general, pacientes,
sobre cómo identificar los síntomas de un infarto cerebral. Y aquí lo que yo les recomiendo es el camaleón, que es un acrónimo cara, mano, lenguaje, on. Cara, pues una parálisis facial, que noten la cara chueca. Mano, que una mano esté torpe o más débil. Lenguaje, que es alteración en el lenguaje, ya sea disartria o afasia, dificultad para articularlo, para entenderlo. O on es la parte de prender el teléfono y llamar al 911 porque puedo estar teniendo un infarto cerebral. Entonces, es importante esta parte. Vamos a intentar ponerlo otra vez. Bueno, creo que se trabó un poquito, pero si no, después se los envío, que es el camaleón. Cara, mano, lenguaje, on, prende el teléfono, porque puedo estar teniendo un evento vascular cerebral. ¿Cuáles son los eslabones que tenemos que tener en cuenta? Yo siempre les digo a los residentes que la enfermedad vascular cerebral aguda es una cadena. Si me falla una parte de la cadena, un eslabón, no sirve el código. Entonces, todos los servicios, tanto médicos como no médicos, tienen que estar al pendiente de estos pacientes. Entonces, una sería la prenotificación hospitalaria. Entonces, antes de que llegue el paciente, ya me mandaron un mensaje o ya me hablaron para decirme, en 5 minutos llega un paciente. En media hora llega un paciente referido de tal centro con un probable infarto cerebral. Segundo es el triage. Eso es lo que tenemos aquí en urgencias, que ellos se encargan de hacer el triage de pacientes que probablemente puedan estar sufriendo un infarto cerebral y son pacientes que se les da prioridad para pasar a evaluación clínica y para realizar un estudio de imagen. Imagen es lo que sigue. El servicio de radiología nos apoya. En su mayoría siempre es con tomografía, algunos casos en particulares con resonancia, pero no lo necesito para la mayoría de los casos. Vean que idealmente llega el paciente a urgencias y deberían de ser menos de 20 minutos para que ya tenga una imagen. Y menos de 60 minutos yo tendría que decidir si el paciente es candidato a repercusión. Con trombolíticos, aquí por fortuna tenemos alteplase y de manera un poquito mejor la tenecteplase, que es recientemente ya la tenemos aquí en el hospital. Entonces el paciente, si llega dentro de las 4.5 horas, se puede trombolizar. Si llega a menos de 24 horas y tenemos ciertas características, podemos hacer una trombectomía mecánica junto con el equipo de neurocirugía endovascular. Sin embargo, la disponibilidad de esto y los costos a veces nos precluyen. Pero por lo menos la trombolisis sí está disponible 7 días de la semana, 24 horas al día, con alteplase o con tenecteplase. En algunos casos, en el futuro vamos a poder trombolizar pacientes aún con más horas de evolución, pero en general ahorita si nos vamos por guías, menos de 4.5 horas para la trombolisis intravenosa. Y esos pacientes tendrían que pasar a una unidad de stroke, una unidad cerebro, donde es parecido a los coronarios, a los cuidados coronarios, pero de cuidados neuroclínicos. No tenemos esto, entonces nos apoyamos con terapia intensiva, con geriatría y su terapia geriátrica, con medicina interna, etc., con el resto de servicios involucrados. Entonces, resalto que es una enfermedad multidisciplinaria, son eslabones. Si un eslabón no me sirve, el código no sirve. Es importante trabajar en equipo. La trombectomía mecánica es algo que ha venido a revolucionar el tratamiento endovascular de estos pacientes, algo parecido al cateterismo en el rescate vascular de los pacientes con infarto agudo del miocardio. Este es un hombre de 62 años con historia de fibrilación auricular, tiene disartria y emparesia izquierda de 6 horas de evolución, estrictamente se escapa de la ventana de trombolítico, pero vimos que 24 horas, aunque llegue con esas características y con algunas otras, se puede realizar trombectomía. Vemos aquí que hay una gran oclusión, se pasa el cateterismo y se repercute la arteria. Y este es el trombo fragmentado que sale en esa arteria a nivel proximal. El continuum del cuidado de los pacientes entonces es 3 grandes grupos: prehospital, hospitalario y posthospital. También la parte posthospitalaria es muy importante porque generalmente los pacientes pueden tener mucha discapacidad.
Entonces, como parte de la prevención terciaria, son los servicios de rehabilitación y neurorehabilitación y cómo evitar que estos infartos vuelvan a ocurrir a través de una buena prevención secundaria. Entonces, en el prehospital todo empieza en la comunidad y es importante conocer estas estrategias, por ejemplo, la estrategia camaleón. Y si tenemos tantos grupos en WhatsApp y nos sirven para memes y para cosas ahí chistosas, también nos sirven para estos videos que pueden ayudarnos a prevenir, incluso tratar de manera rápida un infarto cerebral. Entonces, todo empieza con una educación y con un empoderamiento de la comunidad para que conozcan cuáles son los factores de riesgo con la enfermedad vascular cerebral, que son bien conocidos por la comunidad médica, pero bueno, vale la pena recalcarlos: diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, sedentarismo, fibrilación auricular, etc. Después, empoderar los servicios de emergencia, que esto es un gran reto que eventualmente tendremos que acercarnos como tal. Y ya después la parte hospitalaria, que esto creo que está funcionando cada vez mejor, el servicio de urgencias, y ya los pacientes cuando pasan a los servicios hospitalarios como tal. Este es un caso clínico, un hombre de 55 años, pianista, contador y diestro. Es un hombre que me tocó ver en la residencia, en mis últimos meses de la residencia en neurología, y me acuerdo que allí en el Subirán no había camas, como suele suceder en urgencias. Entonces llegó el paciente en la ambulancia, ya nos habían avisado, y pues ahí estoy haciendo la evaluación inicial clínica del paciente arriba de la ambulancia, y uno de mis colegas por ahí me tomó una fotografía. Pero entonces esto se tiene que hacer de manera rápida y pues no necesariamente esperar que el paciente esté dentro de las instalaciones, sobre todo porque, recalcando que el tiempo es cerebro y pues hay que salvar esa parte. Es un paciente previamente sano, con algunos comórbidos de tabaquismo y alcoholismo, pero sin enfermedades crónicas, que llega con una monoplegia superior izquierda, llega con una tomografía normal, pero sin embargo tiene un defecto de perfusión, que en estos mapas de colores lo que se observa es una zona ahí que está probablemente sufriendo. Y vemos en la angiotomografía que hay una oclusión a nivel carotídeo. Se ve esta imagen de collar de perlas en la difusión y no se ve acá. Eso nos habla de un infarto agudo. Y acá se ve otra lesión que no se ve en esta, y este es un infarto pequeño subagudo del otro lado. Esto lo vemos mucho en la enfermedad esteno-oclusiva de la carótida ipsilateral, y es lo que tuvo el paciente. Aquí el 3 de TOP, aquí no se alcanza a ver la carótida, y la cerebral media tampoco lo alcanzó a ver, está ocluida desde abajo. Este es otro hombre de 32 años, también lo vi en la residencia, una trombofilia en estudio, y empezó con una evolución con hiperesia fasocorporal izquierda. Ya había tenido en los 3 meses previos un infarto cerebral. Sin embargo, en la tomografía vemos que tiene algunos signos tempranos de infarto cerebral agudo, que es una arteria cerebral media hiperdensa, blanca. En la difusión como que se empieza a pintar algo, pero no se ve de manera muy grande. En la secuencia de FLAIR, para lesiones subagudas y crónicas, no se alcanza a ver. Sin embargo, en la perfurresonancia vemos que hay un gran defecto aquí. Entonces, si no hago algo, este paciente va a tener un infarto grande. Y como es un paciente joven con infarto extenso, seguramente va a ser un maligno y va a acabar en hemicraniectomía descompresiva. Aquí en el 3 de TOP, igual que el paciente previo, vemos que la oclusión va desde la carótida hasta la cerebral media ipsilateral. Este paciente no era candidato a trombolisis porque había tenido un infarto cerebral previamente, y es una de las contraindicaciones por lo menos relativas, aunque quizá por en algunos casos de tomo se puede hacer. Entra a una trombectomía, una oclusión bastante grande, pasa la trombectomía y se reperfunde ese vaso, se restablece la circulación. Este es el coágulo que se obtiene, casi 1 centímetro. Entonces, esto es lo que se veía venir: una gran zona de isquemia en el territorio de la arteria cerebral media del lado derecho, y esto es lo que ocurrió: una pequeña zona de hemorragia por extravasación del contraste, pero no el infarto grande que se veía venir. Entonces, ¿cuáles son los desafíos en la atención del infarto cerebral en áreas con recursos limitados, como son aquí México?
Los sistemas de salud, mayor concentración de recursos en áreas urbanizadas, eso lo sabemos, hay más en las ciudades que en el medio rural. Hay acceso limitado a unidades especializadas en infarto cerebral. Hasta ahorita, en Guadalajara, solamente, por lo menos que yo conozca, pues somos de las pocas que maneja este código. Me parece que también el Centro Médico Nacional de acá de Occidente lo maneja. No estoy seguro cómo lo hacen ellos, si también es por WhatsApp o con otro programa, pero, por ejemplo, en hospitales privados no los hay. La trombectomía mecánica solo está disponible, en este caso, en hospitales privados en Brasil. Esta es información de Brasil y vamos a hablar de un poco del caso de Brasil en unas diapositivas posteriores para ver cómo se compara con nuestro país. Entonces, la trombectomía mecánica lamentablemente no está disponible en muchos sitios y es sumamente cara. Entonces, esto hace que tengamos que prevenir en vez de tratar el infarto cerebral. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las patologías de riesgo. Diabetes, hipertensión, dislipidemia, fibrilación auricular, obesidad, etc. La dieta, el bajo nivel de educación. Lamentablemente son pacientes que son lo que tenemos los que vemos en el día a día aquí en el hospital. Servicios de rehabilitación, no es el caso de aquí, porque aquí hay un servicio de rehabilitación muy fuerte, que incluso tienen neurorehabilitación. Sin embargo, sabemos que no refleja la realidad del país. Hay pocos protocolos, centros insuficientes y falta de personal. Entonces, de nuevo, generar conciencia del infarto cerebral es parte importantísima y esto tiene que venir desde políticas públicas, es decir, desde la cuestión gubernamental. El bajo nivel de educación, la falta de educación pública y la falta de campañas de prevención. La evaluación prehospitalaria, trabajar con los servicios de ambulancia, por ejemplo, de SAMU, y capacitarlos de manera estratégica. El acceso a la neuroimagen, sabemos que los costos son excesivos, la tomografía, no todos los hospitales lo tienen, menos la resonancia. Y vean aquí, 1.9 radiólogos por 1 millón de habitantes en países de ingresos bajos, comparados con 97.9 por millón en sitios de recursos altos. Entonces, una disparidad tremenda. El acceso a tratamiento, sabemos que la trombolisis y la trombectomía no todo el mundo lo tiene, ni lo sabe utilizar, ni se siente cómodo haciéndolo. Y por último, la infraestructura y unidades de infarto cerebral. Así que no tenemos estas unidades en nuestro medio y es un modelo muy similar al del infarto agudo al miocardio. Sin embargo, son mucho más comunes las unidades coronarias. Pues podemos aprenderles mucho a nuestros colegas de cardiología. Esta diapositiva me parece muy interesante porque compara en la primera columna los países de ingresos altos y en la última los países de ingresos bajos o medios. Entonces, vean, llega un paciente con infarto cerebral, le hacen una tomografía, en el evento índice, pues no andamos tan mal, 96 versus 89. Pero vamos a comparar la resonancia, 20% en el primer día versus 1% en un sitio de recursos limitados. Sabemos que la fibrilación auricular es de las causas más comunes, sobre todo en geriatría. Tenemos un par de trabajos al respecto con eso. Y vean, el Holter, que es muy importante en la evaluación del paciente, que no se ve una fibrilación auricular en el electrocardiograma inicial, pero que sospechamos, solamente 24 en los países de recursos altos, mientras en los sitios de recursos limitados, solamente 1%. Para detectar estenosis carotidia, de los mejores estudios que hay de tamizaje es el Doppler carotidio, 64 versus 2%. ¿Sí? Entonces, vean aquí que tenemos muchas alteraciones y mucha disparidad en nuestros sitios de recursos limitados. ¿Qué podemos hacer? Desarrollar sistemas integrales de atención. Esto incluye la prevención primaria, ¿no? Concientizar sobre factores de riesgo, campañas de salud pública, promoción de estilo de vida saludables. 2, la evaluación prehospitalaria, datos de alarma, que la gente los conozca. Triaje a centros especializados, porque muchos de los pacientes que recibimos aquí en el hospital tienen un arribo indirecto. Es decir, primero fueron a un sitio, por ejemplo, una Cruz Verde, una Cruz Roja, un centro de primer contacto. Es que estamos perdiendo tiempo, ¿no? Y el tiempo es cerebro. Los pacientes podrían ser candidatos a revascularización o más bien reperfusión, sin embargo, llegaron 1, 2, 3, 4, 5 días después.
Protocolos pre-arribo al paciente y personal capacitado. En el 3, abordaje temprano. Esto creo que lo estamos haciendo muy bien en los diferentes servicios con los que trabajamos. 4, la accesibilidad a trombolisis. No todo el mundo tiene y hay que empoderar a los médicos para poder usarlo y sentirse cómodos usando tanto el alteplase y de manera más nueva la tenecteplase. 5, implementar la trombectomía mecánica, que esto me parece un reto aún mayor, entonces hay que enfocarnos mucho en la trombolisis. 6, establecer unidades de infarto cerebral, la unidad de ictus, unidad de cerebro, unidades de stroke, como quieran llamarlos, pero tomarlos en cuenta como si fueran las unidades coronarias. Un infarto agudo al miocardio sabemos que va a pasar en este hospital a una unidad de coronarios donde hay un equipo de cardiología que tienen todas las habilidades para que el paciente salga adelante. Sin embargo, acá con nosotros es diferente porque no tenemos un sitio y dependemos totalmente de otros servicios, por ejemplo, terapia intensiva, medicina interna, geriatría, urgencias, neurocirugía, etc. Entonces, creo que eso es algo prioritario, sobre todo para poder mejorar los desenlaces. Y 7, en la prevención terciaria, la rehabilitación, utilizar la telemedicina, terapia de lenguaje en línea, rehabilitación en línea y educación para el paciente y sus cuidadores para evitar la fatiga y sobrecarga de los cuidadores. Superar los desafíos con soluciones y colaboraciones innovadoras, por ejemplo, la telemedicina, que fue acelerada después de la pandemia. Esto nos puede dar mucho. Capacitarnos en la comodidad de nuestro hogar, a través de nuestras computadoras, a través de estas instituciones que ofrecen cursos gratuitos o que son muy baratos. Aquí los invito a unirse a la Asociación Médica, a la Sociedad Médica de Nueva Vascular Cerebral, la MEVASC, que ya tiene muchos años y ha sido de las pioneras de la enfermedad vascular cerebral aquí en México. Pero sin embargo existen muchos. La World Stroke Academy, etcétera, también es un recurso muy útil para nosotros para aprender estas enfermedades. Entonces hay que colaborar con organizaciones de enfermedad vascular cerebral y en nuestro medio tenemos a MEVASC y seguramente en sus sitios pueden tener algunas otras. El caso clínico de Brasil es interesante porque Brasil es un país que no es tan diferente al de nosotros, sobresaturados, mucha población, mucha disparidad, mucho tráfico, que sabemos que esto influye en los arribos rápidos a urgencias. Entonces, me parece que es un país que socioeconómicamente, incluso hasta culturalmente, puede ser representativo de lo que vivimos aquí en México. Sin embargo, en el 2012, el Ministerio de Salud de Brasil, que sería lo equivalente a la Secretaría de Salud en México, aprueba gastos y una línea de atención para el infarto cerebral. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que generan reembolso para los trombólíticos, que hay creación de centros para infarto cerebral, que integran al sistema médico de emergencias brasileño, establecen el presupuesto para rehabilitación y educan y capacitan a los profesionales de salud y el público. Y vean, en 2010 a 2014, con esta implementación de estas políticas públicas a través del gobierno, reducen la mortalidad de 17.9% a un 12.8%. Imagínense cuánta gente se está beneficiando en tan poquito tiempo. Y seguramente si hacemos los números ahorita, pues va a ser algo muchísimo mejor, ¿no? Entonces, esto es algo que podríamos hacer aquí en México. Sin embargo, dependemos mucho de que haya el apoyo del gobierno y de políticas públicas que impacten a nivel nacional. Y lo de la trombectomía siempre me parecía un tratamiento muy futurístico y que era poco aplicable en nuestros sitios, pero Brasil nos dio el ejemplo que sí se puede. Entonces, la mayoría de los artículos que salían para trombectomía mecánica, es decir, el cateterismo cerebral, eran en países de primer mundo, pero ellos, estos autores, liderados por recursos del primer mundo, hicieron este ensayo clínico en donde lo hacen en Brasil y ven que sí se puede, a pesar de la sobresaturación de los hospitales, de los sistemas públicos de salud,
de las ambulancias, del tráfico, sí se puede, salió positivo para estos investigadores, entonces creo que es algo que podemos aplicar en nuestro medio. Hay que luchar por una mejor atención de los infartos cerebrales a nivel no solo local, sino estatal, nacional y mundial. Y 10 consejos prácticos para los países de ingresos bajos y medianos. Recordar, educación pública. 2, estrategias para traslado. 3, entrenamiento de evaluación rápida. 4, activación de un código cerebro. 5, el acceso a neuroimagen. Y 6, el acceso a la trombolisis y a la trombectomía. 7, reorganización de la infraestructura. 8, la rehabilitación, que se puede hacer incluso en línea. 9, involucrar a los cuidadores. Y 10, complementar con telemedicina. Este es nuestro código, que fue una iniciativa ya liderada hace muchos años, pero que la hemos pulido mucho en el últimos 2, 3 años, que es el uso de los sistemas de WhatsApp, que después es la manera que nos comunicamos con pues, la mayoría de nuestros colegas, amigos, familiares, inclusive hasta pacientes, ¿no? Entonces, tiene muchas particularidades, sobre todo hay que cuidar mucho la integridad de los pacientes, de los datos personales, la confidencialidad. Sin embargo, en un medio como el de nosotros ha resultado ser bastante útil. Entonces, se presenta a un paciente, quien lo reciba, en este caso me parecía que urgencias, lo presenta y se hacen algunas anotaciones, algunas preguntas, se lleva a una tomografía, se manda la tomografía por un video y pues se decide si el paciente es candidato o no. A veces nos encontramos que el paciente no es candidato porque es otra cosa, un tumor, una hemorragia. Entonces, ahí también está neurocirugía y pueden intervenir de manera temprana. Entonces, en este caso éramos 78 miembros, hoy en día somos más de 100. Cada año lo estamos renovando y hacemos un código nuevo para evitar problemas de confidencialidad y de conflictos de intereses. Y bueno, tiene ventajas y tiene desventajas. Pero la ventaja más rápida, pues es que es una cuestión muy, muy rápido, estamos todos conectados, a veces pasamos más tiempo viendo nuestro celular que viendo al paciente, ¿no? Entonces, lo podemos usar con muchas cuestiones. Las desventajas es que a veces la tomografía no se ve bien, o la grabamos muy rápida, o la densidad no la puedo mover, en fin, son cosas que se han ido puliendo a través del tiempo. Sin embargo, cada vez somos más. Intento meter a los jefes de servicio de la mayoría de los servicios del hospital. Recientemente también tenemos la colaboración de urgencias pediatría, a razón de un caso, el viernes, una mujer joven de 14 años con un infarto cerebral, a la que se le pudo dar atención de manera temprana. Lamentablemente no fue candidata a trombolisis, pero sin embargo estamos allí al pendiente de los pacientes de pediatría también, al ser una patología mucho más común en adultos, pero somos un centro de referencia y últimamente me ha tocado ver muchos infartos en pacientes jóvenes. Otras causas, obviamente, no las causas tradicionales. Entonces también vamos a estar trabajando con ellos y pues estamos a la orden de cualquier infarto que pueda haber intrahospitalario, también nos pueden avisar y con mucho gusto se activa el código y vamos a ver al paciente. Este es el protocolo de atención integral del código cerebral para el equipo de salud en el IMSS, que también tienen su código. Y el objetivo es reducir que el paciente llegue y en 20 minutos reciba el trombolítico. Se puede hacer, me parecía un poquito futurístico, sin embargo, en estos estudios en Finlandia lo hicieron. Finlandia obviamente es un país muy diferente al nuestro, es pues, escaso tráfico, muy pocas personas en comparación, pero ven el número de pacientes, el año y cómo van mejorando los tiempos. Entonces, vean aquí cómo ha bajado totalmente y ha aumentado la atención menos de 20 minutos, lo cual se me hace increíble. Esto es a lo que tenemos que aspirar. Que el paciente llegue y en menos de 20 minutos tenga signos vitales, tenga su glucosa, tomografía y se esté dando el trombolítico. Recuerden, el tiempo es el héroe. ¿Cómo lo vamos a lograr? Imitando el modelo de Finlandia. Esto es a través de varias estrategias. Y para eso me gustaría ponerles un ejemplo. Entonces, no me avisaron que llegaba el paciente y llegó y no nos estamos organizando ahí.
¿sí? A lo mejor ahí está el residente, el pasante, el interno, el R1, R2, R3, el adscrito, pero como que cada quien lleva su propio ritmo. Entonces necesitamos comunicación clara, objetivos compartidos, roles definidos, retroalimentación constante, capacitación y desarrollo, cohesión del equipo, reconocimiento y motivación y flexibilidad, ¿no? Entonces se fijan que, bueno, esto fue hace muchos años, pero todavía podría aplicar a nuestra realidad, ¿no? Entonces ya se llegó a la tomografía, se está decidiendo si se le aplica el trombolítico, pero cada quien va por su lado. Cada quien lleva un ritmo muy diferente. ¿Sí? Incluso hay unos que nada más están viendo y quizás hasta estorben, ¿no? Y ya después de mucha frustración, se tromboliza el paciente. Ahora, si nos organizamos, ¿cómo podría ser? Va a llegar un paciente, llega en 5 minutos, todos a sus puestos. Cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer. Fíjense que es casi el mismo número quizá un poquito más de recursos humanos, pero sobre todo la organización. Pues ya les avisaron que ahí viene el paciente y es candidato para trombolisis. Llega, 3, 2, 1 y listo. Esa manera de conclusión, el tiempo es cerebro. El infarto cerebral es de todos los médicos, especialistas y no especialistas. Importante organizar un código cerebro de acuerdo a los recursos humanos y físicos de cada centro. El trabajo en equipo es lo más importante. Somos un eslabón médico. Si falla una parte del eslabón, no sirve. Entonces, aquí no hay espacio para egos ni para protagonismos. Es un trabajo de todos. Siempre hay oportunidad para mejorar y hay que cuantificar los tiempos para poder aprender de los errores. Hay que buscar la certificación de los centros, que recientemente obtuvimos una, pero esto hay que seguirlo y hay que mantenerlo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No sé si todavía tengamos tiempo para eso. Muchas gracias, doctor Amado. Efectivamente, damos un espacio para alguna intervención, alguna duda, alguna pregunta, y con todo gusto podremos resolver. Aquí hay Margarita Córdoba, buen día. Esperemos si llega algún mensaje más. Bueno, pues parece que no hay alguna intervención. Sin embargo, destacar que este tema es sumamente interesante, importante, por los hechos que ya nos comenta el doctor, en donde debemos dejar a un lado los protagonismos, ser un equipo, estar al tanto de los puntos clave que nos estén avisando que posiblemente hay algo de emergencia y algo que atender inmediatamente, no menos sin tener el conocimiento adecuado como lo es el conocimiento que tiene el doctor Amado, y definitivamente estar todos como equipo para salvaguardar la vida y la seguridad de nuestra gente, de nuestros pacientes. Pues quiero agradecer al doctor Amado Jiménez por esta gran presentación, esta excelente presentación, a la cual quisiéramos en un futuro de nuevo nos pudiera acompañar, doctor. Nos dice Margarita Córdoba, muy buen tema, debemos empezar desde casa, la mnemotecnia debe ser difundida en áreas clave. Muchas gracias por el comentario, Margarita. Y efectivamente, todos estar en la misma sintonía para poder resolver este tipo de situaciones. Doctor Amado, no sé si quieras comentar algún punto más adicional para cerrar. Sí, muchas gracias, doctor. Nada más agradecerles por la invitación, recordarles que la clínica de enfermedad vascular cerebral, pues la tenemos aquí en el hospital, tanto para agudo como para los pacientes que ya tuvieron un infarto
y podemos verlos de manera ambulatorio. Lamentablemente muchos de esos pacientes no llegan en tiempo o se refieren ya después de mucho tiempo y a veces los veo meses después, pero bueno, también podemos estudiarlos de manera adecuada para implementar la prevención secundaria y evitar que esto vuelva a ocurrir. Y también incluye eso la hemorragia. La hemorragia también tiene ciertas cuestiones de prevención secundaria que tenemos que conocer a los pacientes, estudiarlos para que no vuelva a ocurrir. Entonces, agradecerles a todos por su paciencia, por esta cuestión del tema y pues estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias, doctor. Pues esperemos verte pronto de nuevo aquí con nosotros en esta sesión semanal. A todos agradecerles por estar conectados. Vamos a dejar en la bandeja de mensajes el canal de YouTube en donde queda grabada esta plática que se llama Código Ictus, el tiempo de cerebro. El canal se llama Sociedad de Médicos Adscritos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y de nuevo, muchas gracias, doctor Amado, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y que tengan excelente día. Gracias, buen día. Adiós. Gracias. Mariana Vianey dice gracias, doctor. Saludos. Gracias. Adiós. Buen día.